negociación en crisis. La negociación en crisis o negociación de rehenes es una disciplina policial y psicológica que busca resolver incidentes críticos, toma de rehenes, barricadas, sujetos armados, amenaza de suicidio, mediante comunicación verbal y técnicas de influencia, priorizando la preservación de la vida y la reducción del daño, por encima de la resolución inmediata por la fuerza. Con el tiempo, el término crisis negotiation ganó la preferencia por el que la mayoría de las intervenciones no implica rehenes formales, sino individuos en estado de crisis. El origen histórico y cuando se formó la primera unidad. Antecedentes indebus. Negociaciones por prisioneros o rehenes es tan viejo como la guerra y la diplomacia, ejemplo Grecia y Roma. Pero esas negociaciones, entre comillas, eran de Estado, no policiales modernas. Nacimiento de la negociación policial moderna. Estados Unidos, Departamento de la Policía de Nueva York, 1972-1973. La práctica moderna se formaliza en 1972 y 1973 en el Departamento de Policía de Nueva York, a partir del trabajo de detectives psicológicos Harvey Schulberg y el capitán Frank Bulls, quienes desarrollaron técnicas de intervención psicológica y comunicación tras varios incidentes. El caso emblemático que catalizó la creación del Hostage Negotiation fue el secuestro de 47 horas en la tienda de John Halls, Brooklyn, en enero de 1973, cuya resolución sin daños llevó a la institucionalidad el equipo de negociación del mismo departamento. Adopción por el FBI y la expansión nacional. El FBI adopta el modelo poco después, mediados de 1970, y la crea la Unidad Centralizada de Crisis Hostage Negotiation. Con los años, el FBI desarrolló su Crisis Negotiation Unit o CNU y sistema de recolección de datos. Figuras como Gay University influyeron en la profesionalización a nivel federal. ¿En qué consiste la negociación o toma de rehenes, roles y estructura del equipo? Roles típicos en un equipo de crisis con negociación. Negociador primario, la primera escena, on scene. Contacto directo por teléfono, megáfono, implica técnica de escucha y report o reporte. Negociación secundario, apoyo. Registra fórmulas, frases, ofrece alternativas, evalúa la coherencia. Comando táctico, jefe de incidente. Decisiones sobre el uso de la fuerza, la contención, tiempos y recursos. Inteligencia analista. Recompila antecedentes del sujeto, historia criminal, condiciones físicas y familia. Psicólogo, especialista en conducta. Interpretación del estado mental y asesoramiento sobre estrategias. Equipo de logística, comunicaciones. Manejo de líneas, grabación y documentación. Modelos y frases de negociación. Modelo más influencia, el Bauer Change Influence Irwin, modelo del FBI, desarrollado por la unidad de negociación del FBI, evolución del trabajo de Noesar y colegas. Paso con detalles prácticos. Active listening, escucha activa, técnicas verbales y paraverbales para que la persona sienta que la escuchan, parafraseo, silencios, variación. Es base, sin ella no avanzarás. Empatía o empatía. Comunicar comprensión emocional, no aprobación. Permite bajar la emocionalidad y abre canales. Report, vínculo de confianza. Construir credibilidad y confianza para ser escuchado más allá de conflictos. Técnicas de lenguaje, comportamientos, reconocimiento de motivaciones y consistencia. Influence o influencia. Una vez ganado el report, introducir alternativas y perspectivas en el sujeto puede aceptar. Behavior change o cambio de conducta. Objetivo final, que el sujeto realice una acción concreta, rendición, libre de rehenes o entregarse. Frases operativas en la práctica. ¿Qué sucede paso a paso? Contención y seguridad, asegurar el perímetro y control táctico, protección de rehenes y terceros. Establecer comunicación. Abrir el canal del sujeto, el teléfono y altavoz. Evaluación inicial o inteligencia. Recompilar los datos sobre los motivos, armas, rehenes, demandas, salud mental. Escucha activa, reducción de la arousal emocional. Pocas preguntas
más cerrada, mucho parafraseo y reflejo emocional. Construcción de ripple y propuestas suaves. Ofrecer pequeñas concesiones no riesgosas para generar reciprocidad. Negociación de términos y gestión de tiempo. Usar el factor de tiempo para disminuir la tensión, negociar entrega de rehenes por alimentos, garantías, etc. Reducción, rendición, negociada, liberación escalonada, intervención táctica si hay riesgos inminentes. Debrief y cuidado post-incidente. Soporte psicológico a rehenes, negociadores y evaluación para el aprendizaje. Evolución histórica y cambios claves en la práctica. En 1970, profesionalidad y psicología aplicada tras Múnich. En 1972, terrorismo olímpico. Y casos como de John Halls, en 1973, la policía pasó de asalto inmediato a estrategias psicológicas y paciencia. El Departamento de Policía de Nueva York y luego el FBI formalizan los equipos. 1980-1990. Estandarización y formación nacional. El FBI centraliza la investigación o trainings, la formación de cuántico, ¿sí? El famoso HOPS. Se popularizan técnicas de escuchas activas y rol psicológicos. Casos que forzaron la revisión. Ruby Ridge, 1992, y Waco en 1993. Incidentes con resultados letales que llevaron a intensificar la componente negociadora y la evaluación crítica del uso de la táctica versus diálogos. Figuras del FBI impulsaron mayor énfasis en negociación y perfilamiento conductual. Año 2000. Actualidad. Datos, modelos y aplicación del ámbito. Uso de bases de datos desarrollado de herramientas actuariales para predecir violencia y aplicación de modelos a crisis no hostiles, personas suicidas, barricadas domésticas. También mayor cooperación internacional y enfoque en la salud mental. Evidencia de eficacia que muestra la data. El HOVAS y análisis empíricos indican que una gran proporción de incidentes se resuelve sin daño. Estudios citan porcentajes altos. Los informes de los HOVAS sugieren la resolución sin lesión en la mayoría de los casos y la tasa de resolución por negociación altas. Varios estudios y revisiones indican cifras del rango alto de éxito cuando se aplica la negociación profesional. Las herramientas actuariales derivadas de los HOVAS predicen resultados con precisión razonable, obviamente. Por ejemplo, la herramienta predice la violencia post-hostnet 4 de cada 5 casos. Esto ha permitido decisiones tácticas más informadas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me van siguiendo hasta acá? Mariano. No, gracias. Bien. Casos emblemáticos que marcaron la disciplina. Múnich, 1972, terrorismo olímpico. Impacto en políticas de respuesta al terrorismo. Mostró límites de respuesta improvisada a secuestros internacionales. John Halls, de Brooklyn, en 1973, de resolución pacífica y el nacimiento del HNT en el Departamento de la Policía. Ruby Ridge, Waco, 1990, llevó a revisar las tácticas y reforzar la negociación y la comprensión psicológica en agencias federales. Tenemos la parte de controversias y límites. Cuando la negociación falla, no garantiza el éxito absoluto. Hay situaciones tácticas donde la intervención se puede ser necesaria, riesgo inminente. Ética y trato a terroristas. Límites sobre concesiones, liberación de prisioneros, rescates, generan debate político y ético. Fiabilidad empírica. Aunque el HOVAS ofrece datos, aplicar lecciones de casos pasados requieren textualización no existente. Apéndice práctico. Frases y técnicas de muestra útil para los anexos. Parafraseo. Entonces lo que me decís es que tiene miedo de ir
a la cárcel. ¿Es así? Etiqueta empática. Entiendo que te sentís acorralado. Debe ser muy difícil. Ofrecer opciones pequeñas. Si soltás a una persona ahora y la siguiente la tratamos de forma segura, podemos negociar sobre un punto después. Bien, ahora pasamos a lo que es la parte de los casos y historias en lo que es Argentina. ¿Sí? Bien. Primero, antecedente histórico en Argentina. Antes de hablar de unidades especializadas o disciplinas formales, como la negociación en Argentina, muchos países tuvieron situaciones donde se tomaron rehenes de forma espontánea como parte de conflictos. Rehenes en la historia colonial del siglo XIX. Durante las guerras fronterizas en la Córdoba del Sur entre 1835 y 1861, la toma de cautivos y uso de rehenes fue parte de las prácticas diplomáticas y de poder entre indígenas y autoridades provinciales, usado como forma de garantizar acuerdos o asegurar lealtades. Este tipo de rehenes era más práctica en la política militar que una situación de crisis urbana como se entiende hoy. Desarrollo moderno de la negociación policial en Argentina. Ya en la era contemporánea, con la profesionalización de las fuerzas de seguridad, la negociación en crisis y toma de rehenes empieza a tomar forma dentro del entrenamiento y las unidades especializadas. Formación de unidades especializadas. En Argentina no hay registro único histórico centralizado de cuándo se inició formalmente la negociación con toma de rehenes como disciplina, pero sí se incorpora dentro de la formación de grupos especiales desde fines de los 1990s y 2000, inspirado por modelos internacionales como por ejemplo el FBI y las fuerzas tipo SWAT. Unidades especializadas que llegaron a incluir negociación. Estas unidades no eran exclusivamente de negociación, pero incorporaron la capacidad. Grupo Especial de Operaciones Federales, el GEOF, creado oficialmente en 1994, dependiente de la Policía Federal Argentina, para contrarrestar terrorismo, crimen complejo, protección vial y situaciones de rehenes. Aunque el GEOF era un grupo táctico con entrenamiento contra rehenes, la disciplina de negociación dentro de las fuerzas policiales fue evolucionando hacia unidades o equipos mixtos que combinan tácticas y negociación. Grupos provinciales y equipos de negociación. Por ejemplo, en Chubut, en 2003, el comisario Alejandro Pulley fue designado mediador oficial tras capacitarse con la Policía Federal Argentina, lo que muestra cómo a fines de los 1990 y comienzos de los 2000, la formación de negociaciones específicos se le institucionalizó en las provincias también. Formación y entrenamiento externo. En 2000 se anunció un entrenamiento del FBI en Argentina para formar grupos de élite y equipos de negociadores, lo que muestra un intento formal de incorporar entrenamiento internacional y profesionalización de la negociación policial. Tenemos los casos emblemáticos en Argentina donde apareció la negociación, no siempre con resultados óptimos, pero significativos para entender cómo se ha conformado la práctica. Tenemos la masacre de Ramallo, 1999. El 17 de septiembre de 1999 hubo una toma de rehén en el Banco de Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires. La negociación estancada terminó con la policía abriendo fuego sobre un auto con rehenes como escudo humano, lo que provocó múltiples muertes y controversias sobre la falla del entrenamiento adecuado. Este caso fue un punto de inflexión muy discutido en Argentina, ya que puso en evidencia que la respuesta policial a situaciones de rehenes necesitaba formación específica y protocolos claros. Robo del Banco Río en Acasuso en el 2006. En enero del 2006 se produjo un excepcional asalto con 23 rehenes tomados dentro de un banco en Acasuso que duró varias horas. La policía, con negociadores y tácticos, incluidos miembros del grupo Alarcón, mantuvo comunicaciones con los asaltantes por teléfono mientras se desarrollaba el operativo. Aunque este caso es más conocido por su espectacular fuga planificada por los delincuentes, también fue una situación de crisis donde se usaron tácticas de negociación y diálogo para gestionar la seguridad de los rehenes. Negociaciones en otras provincias. En el 2003,
entre Leu y Chubut se negoció con delincuentes tomados rehenes. La policía aisló el perímetro, recogió información y logró liberar a los rehenes tras varias horas de diálogo. Evolución de la práctica de negociación en Argentina. Antes de 1990, las tomas de rehenes eran enfrentadas mayormente desde una lógica policial tradicional sin enfrentamiento formal de negociación. De los 90 a los 2000, la crisis de casos como el de Ramallo impulsó la idea de formar equipos de mediadores, integrar psicólogos y capacitar a las policías en técnicas modernas de diálogo. Desde el 2000 en adelante, se empezaron a considerar entrenamientos internacionales, capacitación formal de grupos de negociadores y la creación de protocolos más estructurados dentro de las fuerzas como la Federal, grupos tácticos provinciales y unidades mixtas con negociadores tácticos. Conclusión. En Argentina la negociación en crisis con toma de rehenes fue desarrollado de forma gradual dentro del entrenamiento policial a partir del siglo XX, influida por experiencias internacionales como el FBI, la aparición de unidades tácticas especializadas y la demanda de métodos más seguros tras casos resonantes como la masacre de Ramallo. Con el tiempo, los equipos provinciales y federales incorporaron negociadores entrenados y protocolos específicos, aunque todavía se sigue profesionalizando la práctica y desarrollando capacidad en todo el país. Bien, ¿me entendieron hasta acá, chicos? ¿Se entendió? Sí, Mariano, se entendió fuerte y claro. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Por ¿No? Bueno, María. Bien, todo atento, Mariano, todo bien. muchas gracias. Le doy paso al instructor Jorge para que él presente su material. Muchas gracias por asistir y haber compartido la clase. Jorge, todo tuyo. Bien, Mariano, aguardamos un instante. Sí, cómo no. Siempre lo que es negociación, siempre se acude más al diálogo, a la toma de gestas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Muchas veces el negociador no es lo que vemos en las películas, ¿sí? Nosotros vemos en las películas que aparece uno, un agente de policía, un bombero, lo que sea, y lo único que le falta es la ametralladora de Rambo, cosa que es totalmente opuesto. El negociador media, ¿sí? Entre los asaltantes o bien secuestradores o perpetradores y la policía, ¿sí? Por eso normalmente cuando se inicia la negociación, el negociador es el que toma el mando de la situación muchas veces. Bien, ¿ya está vos, Jorge? Sí, ya tenés, Mariano. Perfecto, te doy paso, gracias. Bien, Mariano. Aguardar un instante que activo mi cámara. Bien. Bien, chicos, muy buenas noches a todos. Si me pueden ver, me presento de vuelta para la gente nueva. Mi nombre es Dure Jorge, soy negociador policial y negociador en sistemas penales y de alto riesgo. Hoy les voy a dar la clase iniciando sobre lo que es los primeros auxilios PAP. ¿Qué serían los primeros auxilios psicológicos? Bien, estamos a través de redes sociales también para informarles. Bueno, nociones básicas y relevantes cuando hablamos de salud mental. Esto es sobre los primeros auxilios PAP. Bueno, expectativas que se generan al hablar de salud mental o ir a una capacitación en torno al tema. ¿Qué nociones o ideas clave quedaron del taller de la semana pasada, por ejemplo? ¿Qué dudas quedaron? ¿Reforzaron o no? Estas son preguntas básicas que uno se hace cuando se va a algún taller, a uno cuando se habla sobre lo que es primeros auxilios básicos, reforzar elementos básicos y sentido común que fortalece una aproximación a temas de salud mental en distintos niveles. Bien, ¿qué abarca la primera ayuda psicológica? Bueno, brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva, evaluar las necesidades y preocupaciones, ayudar a la persona a atender sus necesidades básicas, por ejemplo, comida, agua, etcétera. Escuchar a la persona, pero no
presionarla para que hablen, reconfortar a la persona y ayudarla a calmarse, ayudar a la persona a conseguir información, servicio, apoyos sociales y proteger a la persona de ulteriores peligros. Bien, voy a guardar un instante que mi máquina está lenta, un poquito lenta. Ahí está. ¿Qué no es la primera ayuda psicológica? No es algo que solo pueden hacer los profesionales. No es consejería profesional o terapéutica o de terapia. No es debriefing psicológico. No se hace un análisis detallado de un evento crítico. No es pedir a alguien que analice lo que ha sucedido o que ordene los acontecimientos. Aunque la primera ayuda psicológica implica escuchar, no consiste en presionar a la gente para que lo relate lo que sintió, cómo reaccionó frente a un suceso. No es equivalente al modelo de intervención en crisis. Bien, ¿qué es la primera ayuda psicológica? Asistencia humanitaria y práctica de apoyo a otro ser humano que estuvo expuesto recientemente a una situación muy estresante. Acá tenemos principio de actuación de la primera ayuda psicológica. Hay que prepararse, hay que observar, escuchar y conectar con la otra persona. No, principio de actuación de los primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios PAP es prepararse, informarse sobre el suceso crítico, informarse sobre los servicios y sistemas de apoyo disponibles, informarse sobre los aspectos de seguridad, observar. ¿Qué significa observar? Compruebe la seguridad, compruebe si hay personas con necesidades básicas urgentes, compruebe si hay personas con reacciones de angustia grave, escuchar, acercarse a las personas que pueden necesitar ayuda, preguntarle qué necesitan y qué les preocupa, escuchar a las personas y ayudarlas a tranquilizarse, conectar. Conectar es ayudar a la persona a resolver sus necesidades básicas y tener acceso a los servicios, por ejemplo. Ayudar a la persona para hacer frente a sus problemas, proporcionar información, conectar con la persona, con sus seres queridos y con redes de apoyo social. Todo más que nada es justamente sobre la parte de una primera intervención en situación de crisis, pero por ejemplo de tentativa de suicidio. Le doy ya un ejemplo. Si es posible, antes de intervenir en el lugar de una crisis, tratar de informarse sobre la crisis, qué sucedió, dónde, cuándo, cuánto damnificado hay y quiénes son, servicios disponibles, quiénes están atendiendo las necesidades básicas, atención médica, de urgencia, alimento, albergue, etcétera, dónde y cómo la gente puede conseguir servicios, quiénes están ayudando, incluidos los miembros de la comunidad, seguridad y protección. La crisis ha pasado a continuación de temblores secundarios, enfrentamientos, qué peligro puede haber en el entorno. Me aguarda un instante, por favor. ¿Por qué? Nina. Bien, disculpen, estoy en el comedor, en el patio de casa. Bien, seamos seguridad y protección. La crisis ha pasado o continúa, temblores secundarios, enfrentamientos, qué peligro puede haber en el entorno, se deben evitar ciertas áreas porque son inseguras o no se permite la entrada, coordinación, quién está coordinando las acciones, qué instituciones están desplegadas, cómo se ha organizado la respuesta, cómo se ha definido la entrega de reportes. Observar, compruebe la seguridad, compruebe si hay personas con necesidades básicas, como dijimos, urgentes, compruebe si hay personas con reacciones de angustia grave. Seguridad, qué peligro observa, puede estar allí sin correr peligro o poner en peligro a otros. Si no está seguro acerca de la seguridad, no vaya, pida ayuda, comuníquese a distancia de forma segura. Esta es la parte del primer interventor donde recauda la información a nivel psicológico. Persona urgente con necesidades básicas obvias, algún herido de gravedad, hay alguien que necesita que los rescaten, necesidades obvias, que es ropa, si hay ropa desgarrada, que podría necesitar ayuda para recibir servicio o protección,
qué más puede ayudar, conozca su función, trate de observar, obtener ayuda para la persona que necesita una asistencia especial, remita a los heridos de gravedad para que reciban atención, personas con necesidad grave, cuántas son y dónde están, hay alguien que está sumamente alterado, inmóvil, que nos responda o en estado de shock, considere quién podría beneficiarse de primera ayuda psicológica y cuál es la mejor manera de ayudar, escuchar, haga contacto, acérquese respetuosamente, preséntese diciendo su nombre y la organización para que trabaja, pregunte si puede ayudar, busque un lugar seguro y tranquilo, ayuda a la persona a sentirse cómoda, por ejemplo, agua, manta, etcétera, trate de ponerla a salvo, pregúntele qué necesita y qué le preocupa, aunque algunas necesidades son obvias, pregunte, averigüe qué prioridad tiene la persona, qué es lo que es más importante para ella, escúchela y ayude a tranquilizarse, quédese cerca de la persona, no la presione para que hable, escúchela si quiere hablar, si está angustiada, ayúdele a tranquilizarse y no la deje sola. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos una situación en toma de rehenes o una situación que me ha tocado vivir a mí. Venía del supermercado cerca de mi domicilio alrededor de las 22 horas. En este año fue en época de invierno, entre junio y julio. Me acerco, hay unos vecinos que estaban con un pequeño problema de una persona que estaba desvanecida. Bueno, llamé al móvil policial, pedí ambulancia. Esta persona vuelve a reaccionar en sí, tuvieron un enfrentamiento ahí con un familiar, una pequeña discusión. Y bueno, posterior a eso, esta persona se encierra, una femenina se encierra y dice que no necesita ayuda, que no le va a abrir a nadie la puerta y se quiere quitar la vida. Bien, conforme a eso, bajó el móvil policial, continué entrevistándome con los familiares, informé al personal policial que soy negociador, me acerqué a la puerta del domicilio de la femenina, entablé conversación, escuché, le solicité hasta que se calme, le pedí que me abra la puerta, abrió la puerta, pudimos ingresar con un pariente de ella, estuvimos charlando, dejamos que llore, la escuchamos, conectamos con ella, la tranquilizamos, quitamos todo lo que es elementos punzocortantes que tenía, le pedimos, le sacamos, por supuesto, amablemente, en forma tranquila. Hasta que bajó el personal de salud, personal médico en la ambulancia. Bien, una vez que llegó el personal médico, bueno, yo no quería que la citan hasta que, bueno, la convencimos que existe su actitud y que el personal que estaba de ambulancia únicamente le iban a atender médicamente. Bueno, accedió, pudo atenderlo médicamente, fue trasladada al hospital por una crisis nerviosa. Posterior a eso, bueno, se solucionó el inconveniente en el lugar solo hablando. Posterior a eso, a los 2 o 3 días, pude verla a la señora, me agradeció por lo que hice por ella, estuvo charlando conmigo unos pequeños minutos y bueno, fue la ayuda que pude brindarle a esta ciudadana en la parte de escuchar y resolver la situación como un primer interventor. Ya fui después, ni bien llegó el personal policial, le di toda la información necesaria, qué es lo que pasó en el lugar, cuántos años tenía la ciudadana, el por qué estaba en esa situación de crisis, y el por qué solicitábamos el personal de ambulancia. Y bueno, se solucionó el problema. Esa es la primera parte de un primer interventor. Bueno, después pasé ya justamente a la parte de negociación. Bien, seguimos. Conectar. Ayuda a la persona a resolver sus necesidades básicas y a tener acceso a los servicios. Ayuda a la persona a hacer frente a sus problemas. Proporciona información, conectar necesidades básicas. Conecta a la persona con sus seres queridos y con redes de apoyo social. Conectar necesidades básicas. Conecta a la persona con sus seres queridos, como dijimos. Con ayuda social que necesitan, dónde pueden ir, no pasar por alto las necesidades de las personas vulnerables o marginadas, por ejemplo,
a darle un seguimiento si se lo promete, uno si se compromete con ese ciudadano o ciudadana, de ayudarle, darle un pequeño seguimiento como un primer interventor, de colaborar, eso también es muy importante. Bien, aquí alguna duda o pregunta. ¿Alguna duda, pregunta acá? Bien. Nina. Bien, seguimos. Manejo de crisis y estrés. Manejo de crisis, estrés y emociones. Bien, el manejo de crisis requiere una respuesta especial de las fuerzas del orden. Debemos montar una cuenta. Debemos tomar en cuenta que la crisis es la alteración grave del orden público, predecible o impredecible, ocasionada por acción humana o de la naturaleza, que puedan afectar la vida e integridad de la persona, la propiedad pública o privada, la seguridad nacional, demandando una respuesta especial de la policía y en algunos casos la intervención de las más altas autoridades del gobierno, razón por la cual muchas veces se trabaja en conjunto con, por ejemplo, bomberos voluntarios en una situación de crisis con tentativa de suicidio, por ejemplo, bombero voluntario, policía, personal de rescate, y en algunos casos cuando se judicializa baja el ayudante fiscal o el fiscal en sí. Pero en la parte de la primera intervención es la primera persona que llega al lugar del hecho. Eso es es lo primordial. ¿Quién llega y qué es lo que tienen que hacer? Bien, manejo de crisis. Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Y esta puede ser tanto física como simbólica. Siendo nosotros parte de una sociedad más conflictiva, por ejemplo, porque sucede hoy con los tiempos que vamos cambiando, hay gente, el tema de crisis, se pone muy nerviosa, no sabe cómo enfrentar la situación económica que por ahí ciertas personas viven, se van generalizando en todos los sectores de la actividad humana, familiar, laboral, pasando por la crisis religiosa, culturales, económicas, como le iba diciendo, etcétera. Gestión de crisis es un conjunto de medidas para identificar, adquirir y planificar el uso de recursos necesarios para anticipar, prevenir y o resolver una amenaza o incidente específico. No es una ciencia exacta, una panacea o un proceso fácil para la solución de problemas, porque cada crisis presenta características propias, exigiendo poco consiguiente soluciones individuales que exigen un análisis cuidadoso y de mucha reflexión. Bien, hipótesis de intervención en la gestión de crisis. Las principales actuaciones policiales ante situaciones de crisis son los siguientes casos. 1. Toma de rehenes, situación en la que el sospechoso mantiene cautiva a la persona contra su voluntad como elemento de negociación en un lugar fortificado, negándose a las peticiones de la policía que se rinda. Un lugar fortificado es una barrera que separa a la policía de los rehenes cuando estos mismos son utilizados como escudo. Esto también sucede en la toma de rehenes, no solo sucede en un asalto, en un robo, como estaba dando en la parte histórica el instructor, el negociador Mariano Morales, sobre, por ejemplo, el robo de un banco. También se da en una situación de, por ejemplo, violencia de género, entre otros, el consumo problemático de sustancias ilícitas. Alguien cuando es consumidor y, por ejemplo, no llega para obtener o comprar, no tiene dinero para comprar el estupefaciente, por ahí a veces se alteran y toman de rehenes sus familiares o tienen greca con sus familiares. Me han contado una vuelta una anécdota en otra provincia que ha sucedido con mi instructor, donde hice el curso de negociador. Él había intervenido en una supuesta violencia de género donde un masculino tenía de rehén a su mamá, que era por el consumo de estupefacientes, porque no le daba plata para el consumo de estupefacientes. De una violencia de género o de una pequeña greca o discusión familiar se transformó en una toma de rehén. Bien, 2 intentos de suicidio, situación en la que
Una persona ha entrado en crisis psicológica y amenaza con quitarse la vida a través de un medio idóneo para tal fin. Tirador activo, por ejemplo, ha sucedido en Argentina ya varios casos de tirador activo. Hace un mes o 2 meses atrás hubo un caso, no sé si no me acuerdo, Tucumán o Catamarca, un caso de tirador activo. Es un sujeto armado que dispara indiscriminadamente hacia inocentes sin motivación aparente, cuyo ataque cesa luego de ser neutralizado, reducido o herido, siempre tratando de preservar la vida del causante. Bien, 4. Sujeto parapetado, persona armada con arma de fuego o arma blanca que se encuentra en un lugar fortificado a fin de evitar el accionar del personal policial. 5. Motín carcelario. Es el movimiento desordenado de un grupo de gente que se subleva contra la autoridad constituida o el orden establecido. A diferencia de conceptos como rebelión o revuelta, el motín se desarrolla en un ámbito acotado como una cárcel o un cuartel militar, por ejemplo. Pero más que nada se utiliza el motín en lo que es los sistemas carcelarios, a través de las personas privadas de su libertad, o comúnmente conocido como reos o presos. Fase de resolución de una crisis. Bien, para la fase de verificación de una crisis hay que verificar y evaluar. Al llegar al lugar del incidente, analizar el alcance y la consecuencia que te puede tener para de esta manera evaluar las acciones inmediatas que se deberán aplicar dentro del procedimiento operativo que ejecutan los servidores policiales o el personal policial. Contener la crisis consiste en evitar que la crisis consiste en que la crisis se nos vaya de las manos, que no se desborde, es decir, impidiendo que las amenazas aumenten el número de víctimas, agranden el área bajo su control, consiste en posiciones más seguras o bien tenga acceso a más elementos que pongan en riesgo la vida de las personas y personal que interviene en la situación de crisis. Ya le vamos ya explicando un poquitito al final del PowerPoint, le vamos explicando un poquitito más sobre lo que realiza el primer interventor y cómo se toma una evaluación con un comando de incidencia. Aislar el punto crítico debe ejecutarse prácticamente al mismo tiempo que la de contener la crisis. Consiste en extremar el lugar en donde ocurre la crisis, interrumpiendo todos y cualquier contacto de la amenaza y las víctimas con el exterior. Evacuar aplicando los procedimientos operativos adecuados y, de ser posible, evacuar a las personas que se encuentren cercanas al lugar donde se desarrolla la crisis, con el fin de evitar que se pongan en riesgo sus vidas o que se conviertan en nuevos rehenes. Negociar. Es un proceso de comunicación entre las personas que intervienen en una crisis para tomar decisiones sobre los aspectos que generan dicha crisis y lograr su resolución. Resolver. Neutralización del o los causantes del evento crítico por medio de la aplicación de técnicas de negociación o las alternativas tácticas policiales. ¿Qué quiere decir esto con resolver? Neutralización del o los causantes del evento crítico por medio de la aplicación de técnicas de negociación o la alternativa de tácticas policiales. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que una vez que el primer interventor en situación de crisis puede también negociar en el lugar del evento hasta que llegue el negociador, llegue la superioridad, informa a la superioridad de la situación que se está viviendo en el lugar, con la información, qué es lo que ocurre, cuántos ocupantes hay en un domicilio, por ejemplo, qué tipo de armamento puede llegar a haber, si puede llegar a haber arma blanca, arma de fuego, del por qué, por ejemplo, la toma de rehén, como les comentaba, esto lo que era una discusión familiar, se transformó en una toma de rehén por el consumo problemático. Debemos saber, recabar esa información, cuántas personas hay, qué edad, si podemos llegar a recabar la información, si alguno toma algún tipo de medicamento, sufre de algún tipo de enfermedad, e informar a la superioridad.
La superioridad lo que va a realizar es, si no se puede negociar en el momento del primer interventor, va a ser de que bajo un negociador, el negociador se le va a pasar la información, se va a crear un comando de incidencias donde va a haber otro negociador, puede haber superiores, va a haber superior en el lugar, en el comando de incidencia, puede intervenir también personal de bombero, personal de rescate también, y personal táctico, grupos especiales de operaciones especiales, quienes van a estar a la orden del negociador. Una vez que las medidas de negociación se acaban, el comando de incidencia decide utilizar al cuerpo de operaciones especiales o al grupo táctico que está en el lugar que intervenga. Eso quiere decir, aparte, con la alternativa de tácticas policiales. Pero generalmente, en su mayoría, siempre se soluciona con lo que es la técnica de negociación. Siempre tenemos que saber escuchar, ser empáticos con la otra persona, escucharlo, saber detenidamente qué es lo que nos va diciendo, cuál es su pedido para en él resolver la situación e ir informando a los superiores de qué es lo que está pidiendo, qué es lo que quiere, que para él desistir de su actitud, cuál sería su solución. Obviamente que no se le va a dar en un 70-80%, siempre en el 90% de los casos no se le da, pero se llega a resolver la situación. Siempre a través de la negociación. Mariano, ¿querés agregar algo? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta acá? Bien, chicos, ¿tienen alguna duda, pregunta acá en la primera instancia? No le quiero dar mucho porque justamente quiero ir avanzando de a poco. Podemos llegar a tener hasta 3 clases porque largo la primera intervención. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Parece que no tienen duda o pregunta. Bueno, vamos a... Sí, sí, Ale, te escucho. Por mi parte ninguna. Bueno, bien, lo que debemos hacer, que hace, nos informan a través, estamos realizando recorrida con el móvil policial, nos informa vía radial donde hay una situación de una greca familiar y un masculino o femenino se encerró en el lugar, se quiere quitar la vida, por ejemplo, dado la información. Bajamos al lugar. ¿Qué hace? Nosotros nos convertimos en primeros interventores. ¿Qué debemos realizar? Es, primero lo que debemos realizar es recabar la información. ¿Quién es la persona? Del por qué realizó esa acción, tomó esa medida de encerrarse en un cuarto, dentro de la casa, del por qué se quiere quitar la vida, recabar la información, cuántos años tiene, si tiene problemas psicológicos, porque justamente muchas veces con los problemas psicológicos estas personas quieren tomar esas acciones. Si quieren, toma algún tipo de medicación, si hay un problema económico, tratar de entablar charla con esta persona, recabar la mayor cantidad de información posible. Posterior a eso, informamos, si no podemos resolver, informamos informamos a la superioridad sobre esa situación y damos ya la intervención de un negociador. Eso es lo que hace el primer interventor, recabar la información, tratar de calmar la situación y ver si la puede resolver. No la podemos resolver, informamos a la superioridad y solicitamos que baje un negociador al lugar. Eso es lo que realiza básicamente el primer interventor. Hoy le di las necesidades básicas sobre la técnica básica o los primeros pasos para lo que es el negociador y el primer interventor. El primer interventor puede realizar negociaciones, pequeñas negociaciones lo puede realizar. Así que bien, chicos, lo esperamos mañana 22:30 horas nuevamente. Vamos a dictarle la segunda clase donde vamos a ir profundizando este hermoso tema que es, gracias por estar todos presentes, y vamos a interiorizando un poco más. Recuerden, queda grabada la clase. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube que es Azul
tu canal de comunicaciones. No va a servir de mucho. La gente de redes sociales también, si quieren unirse a la clase del Meet, pueden realizarlo también. Así que no hay problema, pueden solicitar al 3624 6886, perdón, 3625 66 26 21 para la gente de redes sociales. Bien, chicos, que tengan buenas noches y mañana ya les estoy pasando el enlace para la segunda clase. Tengan muy buenas noches. Si no tienen una pregunta, vamos a ir finalizando la clase de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos encontramos mañana a la misma hora. Que tengan un buen descanso. Buenas noches a todos. ¡Qué buena clase! Ay, gracias.